Buen día, amigos. No solamente que era el ultraje que sufrió en carne propia Lidia Papaleo, de Héctor Mañeto, de los Mitre, etc. No solamente fue la tortura que vivió en aquellos meses a manos de la dictadura, pero con la letra que le daban Mañeto, Mitre y Peralta Ramos, que se reunían con el general Gallino para decirle a Gallino qué era lo que le había que sacar a Lidia Papaleo. Además fue un robo. Y ahora se sabe, ha concluido el peritaje sobre la venta de papel prensa durante la última dictadura. El precio no se ajustó al valor real. Lo dicen quienes intervinieron como peritos de la Corte Suprema y de todas las partes. Todos sostienen, con variaciones, que se pagó menos que el valor real de las acciones. De todas formas hay que aclarar que Lidia Papaleo nunca recibió el dinero porque fue secuestrada, es decir, la robaron dos veces, en el precio y luego en que no le pagaron el magro precio acordado. Esto a sus 90 jóvenes años suele denunciarlo Rafael Llanover, como lo hizo en la última conversación que mantuvimos. Los directorios de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en connivencia con el gobierno de facto de aquella época, se apropiaron indebidamente e ilícitamente de papel prensa. ¿Por qué digo ilícitamente? Porque en realidad se pagó un precio vil. Cometieron una serie de delitos que son relatados por un interventor que tuvo papel prensa, que relató los delitos económicos que cometieron los directores de esos diarios. Rafael Llanover, diciendo lo que ahora, Gabriel Morini, buen día, queda plenamente confirmado y constatado. Y aunque siempre nos pareció que Ercolini lo que quería era perder tiempo con todo esto, no viene mal la confirmación vía judicial de lo que todos sabían, de lo que todos podíamos advertir. Le pagaron el 30% o menos todavía. Estoy seguro que fue menos del 30%, pero asumamos que fue el 30% de lo que valía. Y ni siquiera lo pagaron. Un robo colosal, hecho con la mano fuerte, torturadora y asesina de la dictadura. Ese es Héctor Mañeto, del que vamos a seguir hablando un ratito, porque para tapar lo que era la información de papel prensa que aparece este lunes, hizo vivir un fin de semana diabólico a sus medios de comunicación, llevando a que sus periodistas dijesen las peores mentiras, las más estúpidas, las más vacías, las más absurdas mentiras de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para pocas horas después decir que en realidad no era de ella que hablaban los periodistas de Mañeto, que habían hecho al parecer lo que ayer yo vi en el diario Clarín. Esa mentira vergonzosa, esa basura de Héctor Mañeto que se ganó hace 40 años, que se cumplen el 2 de noviembre. Por favor, tengamos en cuenta esa fecha. 2 de noviembre de 1976. Ahí nació toda la basura que tenemos que vivir en materia periodística en la República Argentina, porque eso le dio toda la fuerza, todo el poder que determina que hoy Página 12 salga con 30 páginas y Clarín tenga las que se le antoja. Y esto establece finalmente las diferencias que se dan en el periodismo. Es largo, muy largo, cuanto podemos contar al reaparecer el tema, pero vayamos a lo que ocurrió en estas horas. Un informe que recoge casi 100 puntos de pericia en torno a 170 carillas anexadas a la causa que tiene el juez Julián Ercolini. A modo de conclusión, puede afirmarse que el resultado de la pericia ordenada por el juzgado y llevada a cabo por distintos profesionales intervinientes, queda claro que el precio pactado en la operación del 2 de noviembre de 1976 no se ajustaba a valores de mercado. Sumado ello a las maniobras delictivas que acompañaron el hecho, que fueron detalladas por la querella en su momento encabezada por Eduardo Luis Duhalde, el ex secretario de Derechos Humanos. Hay que agregar en los números, es muy dura en términos técnicos la pericia y no es nueva. Te agrego, el juez Ercolini la tiene hace casi un mes. En julio se terminó esta pericia, que fue guardada evidentemente bajo 7 llaves.
Hay, en materia de cesión de acciones, hay elementos probatorios que también certifican irregularidades en la operación, y obviamente el precio de las acciones, tanto clase A como clase B, que son las que después iban a ser recuperadas mediante otro procedimiento. Y hay un dato central que quizás no forma parte de la causa, pero hace el contexto: 55.000 millones de pesos de esa época fueron facilitados por el BANADE, el Banco Nacional de Desarrollo, para la terminación y la puesta en marcha de Papel Prensa. Nada mejor que eso explica la complicidad con la dictadura. Es probable que las reuniones de abril de 1977, que eran las que alimentaban las torturas a Lidia Papaleo, las reuniones de Mañeto con el general Gallino, sean elocuentes. Muy elocuentes, pero nada como lo que estás diciendo. Y te cuento además que cuál era el valor que tenían todos los bienes de Papel Prensa al momento de ser desapoderados. Muebles y útiles, valor de 76 millones de dólares. Máquinas y equipos, 280 millones de dólares. Embarcación, 8.885.000 dólares. Rodados en poder de la empresa, Papel Prensa, 44 millones de dólares. Herramientas de puño y mano, así están clasificadas por el Tribunal de Tasación, 2.396.000. Valor del conjunto, terreno, más edificaciones de la planta ubicada en la localidad de San Pedro, 5.462.000 dólares. Todo el valor de los bienes asciende a 24.144.521 dólares con 49 centavos. Ese es el valor que tenía Papel Prensa, por el que se abonó mucho menos del 30% del valor real. Menos de 7 millones que no se pagaron por otra parte. Se dejaron en caución. Es increíble la historia de Papel Prensa. Este socio de asesinos que se llama Héctor Mañeto, que hoy continúa con la causa contra mi persona porque lo he injuriado. Seguirá sintiendo eso, porque cómo evitar decir lo que periodísticamente siento necesidad de decir. Hoy van a declarar Lanata y Majul a favor de Mañeto en el juicio, testigos llevados por Mañeto. Después vamos a escuchar a Lanata en alguna charla conmigo, que es pertinente porque hablábamos también de Papel Prensa, pero está Cristina Fernández de Kirchner antes. Que los pequeños grupos de interés en la Argentina utilizaron para la tarea sucia mano de obra barata. ¿Y por qué digo esto? Y porque los que utilizaron esto todavía viven en sus casas, todavía no han sido procesados. Por ejemplo, algunos se quedaron con Papel Prensa. El que estaba y les entregó Papel Prensa, no por favor, el que les entregó Papel Prensa murió en una cárcel, pero los que tienen Papel Prensa y usufructan Papel Prensa viajan por todo el mundo, viven en sus maravillosas casas. Por eso digo, y hago un llamado muy grande a todos los argentinos, a los 40 millones de argentinos, uniformados y civiles, para que no cometamos las mismas torpezas que nos hicieron cometer en el pasado. De acuerdo a los valores y las cotizaciones del 2 de noviembre del 76, el precio de cada acción era $1.35 a la cotización oficial, lo que arroja un monto total de 41.973.000 dólares. Mientras que la cotización del mercado libre a $0.74 por acción, el monto sería un equivalente a 23 millones de dólares. Nada de todo esto efectivamente se pagó. Hubo montos dejados en caución que después fueron nuevamente apoderados por la dictadura cuando ocurrieron las detenciones de los principales herederos del Grupo Greiber. Un robo hecho con la dictadura, con la fuerza de la dictadura. Un robo hecho con editoriales. Hay que buscar nada más que octubre, por ejemplo, de 1976. Cómo preparaban el terreno para que después los militares pudieran darle lo que finalmente le dieron. Pero además le dieron el dinero, o sea, que estos sinvergüenzas, encabezados por Mañeto y los Mitre, ni siquiera tuvieron que pagar lo que no había que pagar. Es decir, costaba 24, lo pagaron menos de 7, los 7 no los pagaron. Pero además de no pagar los 7, poner la planta, levantarla, que ya tenía una enorme máquina larga de no sé cuántos metros, 50, 60 metros, contaba Rafael Llanover, nada más que esa máquina costaba lo que supuestamente iban a pagar. Pero además consiguieron un préstamo de decenas de miles de millones de pesos dados por la dictadura para poner Papel Prensa.
para quedarse para siempre con el papel de todos los medios de comunicación del país. Ensuciar los ríos, como en determinado momento ocurría el río San Pedro, llevarse por delante absolutamente todo, como bien charlábamos en su momento con Jorge. Contémosle a la gente por si se pierde, porque aparte hay tantos temas que tampoco la gente tiene por qué saber. Papel Prensa es una empresa que produce papel, que fue creada por la dictadura, en realidad por la NUCE, pero bueno, fue implementada por la dictadura de Videla, a donde se asocian La Nación, en aquel momento La Razón y Clarín. Y ahora quedó nada más que Clarín, La Nación y el Estado. A mí me encantaría que el Estado le cobre 10 millones de dólares a Papel Prensa para que deje de contaminar y se reconvierta. Ojalá, pero no lo hicieron todavía. Son socios en la contaminación. Exacto, son socios, pero aparte el Estado es consciente de esto hace bastante tiempo. Y es cierta una cosa, la pelea, mirá vos cómo son las casualidades. Cuando yo publiqué la nota de la bolsa de Micheli en el baño, en la misma semana Clarín atacó a Piccolotti. Yo no sé si recuerdan, hubo una conferencia de prensa de Alberto Fernández con Piccolotti al lado, a donde punto por punto Alberto Fernández atacó al periodista de Clarín y respondió todas las acusaciones. Muchas de las cosas que se decían en la nota de Piccolotti... Pero esa es una etapa en la parte contaminadora de Papel Prensa, pero de paso está la historia de cómo era la dictadura, bien lo charlábamos con nuestro colega en aquel momento. La historia de Mañeto y de Clarín es una historia de sangre. Mañeto es un hombre con las manos ensangrentadas, y el que no lo quiere ver así es porque simplemente está de ese lado, de la vida, del lado Mañeto de la vida, y tiene que o disimular o ser cómplice, o es un cobarde, o es un débil, o es simplemente un empleado. Pero Mañeto es lo que es. Mañeto se robó Papel Prensa. Mañeto robó Papel Prensa con los dictadores que le permitían tener la certeza de la tortura, de la amenaza y de la muerte. Y construyó su fabuloso imperio desde ese lugar, robando además hasta en el precio, es decir, ya que lo robaba por lo menos pagar lo que valía. No, menos del 30%, lo dicen los peritos de la Corte Suprema de Justicia, lo dicen ahora los peritos de la Corte Suprema de Justicia. Y además, ¿qué va a ocurrir? Porque el 14 de febrero del año 2015, el fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella pidió la indagatoria de Héctor Mañeto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre y otra serie de funcionarios apuntados precisamente por la cantidad de testimonios y pruebas que hay en la causa Papel Prensa. Al día siguiente, el juez Julián Ercolini dijo que no era pertinente el llamado a indagatoria, puesto que no se había terminado con la pericia que él había encargado. Esa causa fue a la Cámara Federal y la Cámara Federal opinó que tenía razón en no pedir las indagatorias, salvo uno de los votos, el de Eduardo Freiler, que consideró que había un mal enfoque en la causa, que no se trataba de un asunto pecuniario, es decir, de dinero, sino que se trataba de un delito de lesa humanidad, con lo cual ahí estaban cumplidos los requisitos para enfocar de otra manera el fallo del juez Julián Ercolini. ¿Qué es lo que va a hacer Ercolini ahora con la pericia? Vivir de rodillas a Macri, a personajes como Rodríguez Larreta, les permitió llegar al lugar donde están, de la mano de Mañeto. Son sus gerentes, respectivamente, en el gobierno de la nación y en el gobierno de la ciudad. El 14 de mayo de 2013, escuchen a Macri cuando anunció un decreto por la protección de la libertad de prensa en la ciudad. Periodista de Duro de Domar le dijo irónico que ya que está tan preocupado por la libertad de prensa, que opina que Clarín y La Nación se apropiaron de Papel Prensa, esto no es ámbito de esa discusión, una cosa así, respondió Macri. Vamos a trabajar para que nadie te persiga por pensar distinto. Vamos a garantizar la libertad de expresión. Es ahora, vamos juntos. Mauricio Macri, presidente. Vamos juntos, cambiemos. Lista 135. Sí, Mauricio Macri, Pablo Cooper de Duro de Domar. Quería preguntarle, ya que está tan preocupado con la libertad de prensa, si nunca pensó en condenar a los grupos Clarín y La Nación por apropiarse de Papel Prensa y condenar al resto de los diarios a competir en condiciones desiguales. Eso no será ámbito de esta discusión. Es de otra época y otro momento. Pero creo que ya en los tribunales se ha discutido largamente y lo que vos decís no procede. Eso no será ámbito de esta discusión. Es de otra época y otro momento. Pero creo que ya en los tribunales se ha discutido largamente y lo que vos decís no procede. Esto es lo que quiero.
que nos podamos expresar en libertad en la República Argentina. Que podamos pensar diferente, pero trabajar juntos. Esta tonta se cansó de tus mentiras, ser juguete de tu vida, otra de tu colección. No me llames para que me mandas flores, quieres que yo te perdone si no tienes corazón. Se acabó, tu mentira se acabó. Sobre lo que fue una situación bastante engorrosa, ¿no? Conseguir papel prensa en la época de Plomo. ¿Qué pensás vos? Mirá, la verdad tengo muy poco dato y detalle. Estoy tan metido en la gestión de la ciudad por un lado y ahora en la campaña que no quiero, como se dice, tocar de oído. Obviamente yo creo que hay que investigar a fondo qué pasó en esa época, que es una mancha negra en la historia argentina sin ninguna duda. Obviamente yo creo que hay que investigar a fondo qué pasó en esa época, que es una mancha negra en la historia argentina sin ninguna duda. Se acabó y te digo basta, 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 mentiroso, corazón mentiroso. ¿Qué hizo este verdadero diablo de Héctor Mañeto este fin de semana? Sabía que aparecían papeles de Panamá. En consecuencia, había que tapar eso como normalmente ocurre. En la tapa de página 12 estaba bien reflejado el episodio. Aparecen cuentas, llueven cuentas de Macri, que si verdaderamente quisiera mandar a los corruptos afuera del gobierno, el camino a Gómez Centurión tendría que enseñárselo y él ir adelante. Pero ¿qué hizo para taparlo de Panama Paper? ¿Y qué hizo para taparlo de papel prensa? Sabiendo que Ercolini en algún momento no iba a tener más remedio que dar a conocer la información. Estaba sentado preguntándose, ¿y ahora qué hago? Porque pidió eso creyendo que la información podría ser otra, pobre Ercolini. Ahora tiene un lío entre manos, porque ahora tiene que continuar y ya sabe que aquello fue sanguinolento y además un robo. ¿Qué hizo entonces este fin de semana el Grupo Clarín? Armó una historia con requeches de otras historias, según me dicen, porque yo no pude ver lo que es visual. Pude ver los títulos y las transcripciones que me hicieron de las notas de ayer en Clarín. Pero resulta que uno de los periodistas, de apellido Viniaski, ha dicho que Cristina Fernández de Kirchner no tiene cuentas, aunque les parezca mentira, y aunque al parecer, según me dice el equipo de producción, lo van a escuchar a este periodista nombrando varias veces a Cristina Fernández de Kirchner. Me dicen que 7 veces en un minuto. Es así nomás, 7 veces en un minuto, aunque al día siguiente aclara que no en ningún momento dijeron que las cuentas eran de Cristina Kirchner o de su familia. Miren cómo son las cosas. Aparecerá Dalbón también, por allí, hablando de la indignación que se siente, y es verdad. Es mucha la indignación, porque cuando uno mira lo que pasó en Brasil, ve que todos recogieron que Cristina Fernández de Kirchner se había escondido 500 millones de dólares, y todos sabemos que es mentira, absoluta mentira. Y en Uruguay salieron informaciones al respecto más. En Uruguay la porquería de TN entra directamente, y la gente consume desde la más absoluta inocencia, y a veces no tanta, porque da la impresión de que aquí y allá y en todas partes hay gente que quiere que le mientan de esta manera porque hay que alimentar el odio. Veamos este preparado especial periodístico que contiene lo que este fin de semana hizo el Grupo Clarín para atacar, para estigmatizar, para mentir, para hacer padecer otra vez a toda la población, ya no solamente a las víctimas directas, de lo que es la mentira dicha por medios de comunicación. Sangre, mucha sangre en el origen de papel prensa, mentiras, muchas mentiras, para tapar todo lo que el diablo tiene que esconder. La nota en ningún momento
yo le agradezco ese tuit. En ningún momento la nota dice que las cuentas que ocultó Cristina Kirchner eran de ella o de su familia en el exterior. No, bronca no, yo no llamaría bronca. Indignación por ahí. Si se observa, si sus oyentes pueden ver la tapa del diario Clarín de ayer y leerla y luego leer el contenido, se van a dar cuenta que no hay ninguna mención a la expresidenta en el contenido. Entonces esas cosas, viste, que se hacen para un flash o para vender más diarios, realmente ya a esta altura. Nicolás Willaski reculó en chancleta ya. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Porque dijo que no tenía nada que ver con Cristina Kirchner el tema. Hay una conexión clave en el entramado este que es Seychelles, Cristina, ¿no? Aldine, radicada en Seychelles, manejada por Levita, fue socio de Daniel Muñoz en una flota de aviones privados que tenía el ex secretario de Cristina Kirchner que falleció. Daniel Muñoz, acordate, el ex secretario de Cristina que murió hace poquito, debe ser menos de un mes. Sí. El tipo tenía, escuchá, el ex secretario de Cristina, secretario el que llevaba la valija. Y atendía el teléfono. Y le atendía el teléfono, tenía 65 palos verdes en Miami. 65 millones de dólares. Bueno, está vinculado a este Levita, sí, que te digo. Sí, que interpuso una medida cautelar para que no se lo mencione en los medios. Esos aviones del señor que interpuso la medida cautelar y Daniel Muñoz fueron usados por Cristina Kirchner siendo presidenta de la Nación y por la familia Kirchner para ir a Calafate, a Río Gallegos, viceversa, y varias veces. O sea, la persona que era beneficiaria final de Aldine, Seychelles, era dueña de aviones que usó Cristina Kirchner. La nota en ningún momento, yo le agradezco ese tuit, en ningún momento la nota dice que las cuentas que ocultó Cristina Kirchner eran de ella o de su familia en el exterior. Justamente lo que se dice es que el gobierno de los Kirchner, Cristina, y así se titula porque hay documentación que prueba que ella sabía que en el juicio de los fondos buitres... Encontramos documentos, todos estos que estuvieron a punto de ser destruidos. Quien los ocultó fue durante el kirchnerismo la Procuradora General del Tesoro. Lo hizo a instancias de la propia Cristina, que le dijo que este material tenía que ser ocultado o destruido. Kicillof también estaba al tanto del material. Esto es una operación que está para Clarín. Kicillof sabía de las cuentas, y ahí sí revisé un poco y lo que descubrí es el mail que publicaron, es eso, que es el pedido de información. Me parece que una de las cuestiones centrales de este tipo de denuncias es que lleguen a algún lado lo antes posible, porque si no, es eso, hoy bueno, el otro día tapa Clarín, Kicillof sabía, ayer la nata, Kicillof, bueno, y tantos otros, ¿no? Pero la verdad es que tienen un objetivo claro. Para mí, Marcelo, la verdad que podemos ponernos a estudiar el contenido judicial de las denuncias y sus resultados, pero tienen un objetivo claro que es ensuciar. Es claro. Mira lo que dice, mira lo que da, mira lo que hace, mira lo que va. La porquería de O Globo en Brasil. La situación de Cristina Kirchner se complica cada vez más, como a revelación de transferencias millonarias ocultadas pela expresidente de Argentina. Documentos apontan operaciones financeiras no valor de 492 millones para contas no exterior por 21 pessoas e sociedades comerciais vinculadas a familia Kirchner. Algunas delas están siendo investigadas por lavagem de dinero o corrupción. Así trasciende en el mundo la porquería que Manieto, y yo digo Manieto porque los periodistas no estaban en 1976, cuando Manieto y los Mitre hacían la campaña en Clarín y Nación para robarle a Greiber la empresa con la complicidad de los militares. No estaban el 2 de noviembre, cuando Manieto, los Mitre y Peralta Ramos encerraron a Lidia Papaleo, a Rafael Llanover y a la familia de Greiber, el resto de la familia, en 3 lugares distintos, en el diario La Nación de entonces, en el edificio de entonces, para que firmara cada uno por separado, lo que les permitía quedarse con papel prensa.
No estaban los periodistas que aparecieron aquí en febrero de 1977, cuando, según las constatadas denuncias con archivos de Juan Alonso y de Roberto Caballero, hace ya un tiempo, archivos que constan, que están a la disposición de quien quiera en mi página, el 8 y 11 de abril respectivamente, antes de la tortura a la que iba a ser sometida horas después Lidia Papaleo, informaban Mañeto y compañía de qué era lo que tenía que preguntar el general Gallino. No estaban luego cuando establecieron las enormes diferencias año por año respecto a los otros medios. No estaban cuando Héctor Ricardo García protestaba, o no estaban cuando el dueño de Ámbito Financiero, Julio Ramos, protestaban en soledad sobre lo que les estaban haciendo. Crónica pesaba 1 kilo o 2 cuando uno tomaba el diario en sus manos en aquella época, pero el precio del papel lo fijaba Mañeto ahora, con los Mitre. Esos diarios crecieron y los otros se fueron a la B. No estaban los periodistas, por eso a veces me cuesta nombrarlos, aunque era pertinente ponerlos al aire para la continuidad periodística de lo que nosotros queríamos hacer. No estaban cuando asediaban a Raúl Alfonsín y lo hacían terminar antes de tiempo el primer mandato democrático de la República Argentina después de la dictadura. Estaban, sí, ya en los últimos años, cuando a partir de Papel Prensa este hombre enloqueció y enloqueció a toda la sociedad argentina. Ustedes han visto Macbeth, han leído Macbeth de Shakespeare, lo que le cuesta tanto a Macbeth como a su mujer limpiarse las manos de la sangre que de vez en cuando rememoran por los crímenes cometidos. Esa es la vida de Mañeto. Esto es la breve historia de Papel Prensa. Y hoy Mañeto, le estoy dando algunos elementos más, por si le faltan todavía frente al juez. Hoy Mañeto sigue con su juicio, y justamente declara uno de los periodistas que mencionamos o que apareció en esta reseña que hacíamos, y otro más, Majul, que van a hablar a favor de Mañeto, por lo menos en la citación que tienen para las 10, 10 y media de la mañana. A lo mejor les da un poco de vergüenza y dicen esto no lo puedo hacer. Vamos a ver mañana qué tengo para contarles.